por la invitación. Voy entonces a compartir la pantalla. Entonces creo que ya ven allí mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a la sesión de... Bueno, buenas tardes para todos. Me alegra nuevamente compartir este espacio para ustedes. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre el papel que tienen los comités de ética que funcionan o se relacionan en la investigación con animales. Ya veremos algunos conceptos diferentes que manejan este tipo de comités, un poco dependiendo de los países o de las regiones en las cuales se constituye y los alcances que estos tienen y cómo tienen denominaciones diferentes relacionados con su actuar. En este caso, pues de manera general, los vamos a llamar Comité de Ética para la Investigación con Animales y con esta sesión complementamos un poco la sesión anterior que habían tenido conmigo, en donde hablábamos de qué tipo de metodologías utilizaban estos comités para poder alcanzar la justificación moral, para poder avalar el empleo tan dilemático y tan conflictivo que es someter animales a un uso netamente antropocéntrico. En ese sentido, es importante como empezar este tipo de sesiones tratando de revisar los antecedentes que dan el preludio a la conformación de estos sistemas ante un uso exponencial y creciente de los animales como modelos de investigación para el beneficio del hombre. Sin lugar a dudas, en la Segunda Guerra Mundial pues hubo un uso importante y creciente de los animales como modelos de investigación, un poco para ver qué tipo de utilidad daba en la guerra y mucha de esta infraestructura y de todos esos recursos que se invirtieron para investigar con animales siguieron estando disponibles y hubo un crecimiento relacionado con ello. Pero en esta época, en este momento de la humanidad, pues digamos que no había una gran homogeneidad en el tipo de prácticas de investigación que se realizaban con los animales de investigación. Y pues los resultados eran bastante ambiguos dependiendo de los centros en donde se realizaban los experimentos, ¿no? No teníamos en ese momento, por un lado, una cultura que se preocupara por el animal como un ser sintiente con un estatus moral allí reconocido. En ese momento, en los años 40 e iniciando los 50, no era un concepto importante y la ética pues no había empezado a entrar en este tipo de delimitaciones, la bioética pues no había emergido como un campo de conocimiento en ese momento y estaba un poco más a la potestad de las instituciones, de los centros de investigación propios, ver cómo desarrollaban las prácticas de cuidado y de uso de los animales como modelos de investigación. Es así como tal vez el primer esfuerzo importante que ha permeado hasta los tiempos más contemporáneos actuales es el principio de las tres R's, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen y lo trabajan. Esto viene desde 1959 con Russell Burch y dio como el primer impulso para tratar de tener mejores prácticas o sistemas para utilizar adecuadamente, con un poco de visión más pensada y centrada en el animal y no solamente en el hombre, cuando tenemos que utilizar a los animales como modelos científicos. De manera complementaria a este texto, a este libro que publicaron Russell y Burch en el 59, en 1961, un grupo de veterinarios que trabajaban en estos centros de investigación más en la ciudad de Chicago, conformaron el panel de cuidado animal y conformaron allí un grupo de trabajo para construir el primer texto que se convertiría más adelante en el documento canónico más importante para el funcionamiento de estos sistemas o de estos programas de investigación con animales, que se conoce como la Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio y que a partir de allí han emergido documentos complementarios para otro tipo de especies no tan centradas en los roedores y conejos, que es lo que más se trabaja en los bioterios,
sino también cuando se utilizan, por ejemplo, animales de granja, vacas, rumiantes, caballos, perros, cerdos, estas otro tipo de especies, también como modelos de investigación, principalmente para la salud humana, ¿no? Que es el principal alcance y propósito cuando empleamos animales en la ciencia. Este texto va a ser muy importante cuando hablamos de este tipo de temáticas porque nos va a dar de una manera más o menos detallada todos los lineamientos que se deben tener en cuenta cuando utilizamos animales como modelos de investigación. Y allí, en todo este segundo capítulo, en el capítulo número 2, pues nos van a dar ya una especie de introducción de cómo deberían funcionar los comités de ética que avalan las investigaciones con animales, sin lugar a dudas, desde la visión más de Estados Unidos, basado mucho pues en las dos leyes que ellos tienen para proteger y regular el empleo de esas especies, pero esto ha permeado no solamente en Norteamérica y en Europa, sino también cada vez en países del hemisferio sur, como pueden ser los latinoamericanos y algunos países asiáticos principalmente. Entonces vamos a encontrar dos tipos de, tal vez categorías o dos tipos de comités con dos alcances que son muy similares, pero a la vez uno diverge un poco del otro. Conocemos y entendemos lo que es un comité de ética animal, algo muy parecido a lo que son los comités de ética que regulan o que se relacionan en la investigación con seres humanos, ¿no? Es un ente que tiene como su principal responsabilidad revisar los protocolos, los proyectos de investigación en donde van a ser utilizados los animales como reactivos biológicos, como modelos científicos, y luego de asegurar que hay un cumplimiento de una serie de principios, no solamente éticos, sino también principios de cuidado y de uso, se da o no un aval para poder desarrollar y para poder realizar los proyectos de investigación con una serie de pautas o de metodologías de seguimiento para asegurar que los animales son empleados tal cual como fue avalado por el comité. Este tipo de comités de ética animal existen pues en los diferentes países, en la mayoría de los países de todo el mundo, y su actuar está un poco reflejado en mayor o en menor medida en las legislaciones que protegen a los animales de investigación. En Colombia, por ejemplo, tenemos la Ley 84 de 1989, que es el Estatuto de Protección Animal, que tiene 4 artículos que son un poco los relacionados con el empleo de los animales en la ciencia, y hay uno de ellos que desarrolla más en menor que en mayor medida, de una manera tal vez un poco ambigua, cómo deberían funcionar los comités de ética en el país, ¿no? Es una ley antigua que viene desde 1989, que no ha sido actualizada. Se han hecho como varios esfuerzos para tratar de actualizarla o inclusive de construir una ley marco específica para animales de investigación, como se maneja en varios países, inclusive en Brasil y Uruguay, como referentes de Sudamérica, que ya tienen un modelo como debería ser. En Colombia aún seguimos luchando por ello. Pero bueno, sí tenemos de una u otra manera algún tipo de modelo legislativo en donde está enmarcado el funcionamiento de los comités de ética animal, ¿no? Más enfocado en el alcance que acabamos de mencionar. Un poco del modelo que viene y que se desarrolla de Estados Unidos y que ha permeado a nivel internacional en diferentes países, basa más este funcionamiento en otro tipo de comités que es muy similar, pero tal vez con un alcance mayor a los comités de ética clásicos, que es el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales, que como veremos, básicamente su alcance se enmarca dentro de la supervisión y la gestión en el desarrollo de un programa institucional de cuidado y uso de animales, ¿no? Como un modelo en donde una institución desarrolla un sistema de investigación para utilizar a los animales con este tipo de propósitos y allí se relacionan una serie de componentes que van a favorecer básicamente el cumplimiento de todo este marco principialista que ya hemos venido manejando y pues bueno, ya trabajaremos durante el desarrollo de la sesión de hoy más en detalle cuál es el alcance de este tipo de comités. Entonces me voy a referir durante la presentación simplemente al término comité, entendiendo que estamos hablando más de comités institucionales de cuidado y uso de animales, como un comité de ética más amplio, más robusto y que incluye no solamente el desarrollo y el cumplimiento de una serie de principios éticos, sino que incluye y abarca pues un alcance mayor, como lo veremos, ¿vale? Entonces, algo muy importante siempre que hablamos de este tipo de comités
es que los comités deben representar a la sociedad, ¿no? Como sabemos, el uso de animales como modelos de investigación es una situación muy dilemática, como lo veíamos en la sesión anterior. Estamos sometiendo animales a un empleo que en primera instancia es no consensuado, porque los animales no pueden ejercer el principio de la autonomía, es no terapéutico, porque los animales no reciben el beneficio, los animales no padecen una enfermedad para la cual se está desarrollando una alternativa terapéutica, sino que el beneficio lo recibe pues más el ser humano, y prácticas o protocolos o procedimientos que son dañinos porque tengo que inducir una enfermedad, tengo que dañar a un animal para poder probar y contestar las preguntas de investigación que se plantean en un proyecto o en una línea científica. Esto entonces genera un dilema importante para la sociedad y en ese sentido la sociedad tiene que verse involucrada y relacionada en el actuar de los comités de ética que avalan este tipo de empleos tan dilemáticos, ¿no? Entonces es importante que todos los actores relacionados con el uso de animales como modelos de investigación entiendan que utilizar animales en estos propósitos es un privilegio que otorga la sociedad bajo la promesa de avanzar en el conocimiento universal y obtener un beneficio para la misma sociedad, ¿no? El uso de animales en la ciencia no es un derecho que tengan las personas particulares o las instituciones, no es un derecho que tenga un investigador, sino es un privilegio que otorga la sociedad esperando obtener algo a cambio, ¿vale? Entonces, la piedra angular que digamos que gestiona un poco este privilegio que nos da la sociedad, sin lugar a dudas, pues son los comités de ética animal o los CICUAs, como los queramos mencionar, y lo que se espera en la conformación de este tipo de comités es que haya una representación de la sociedad y que el pluralismo que caracteriza las sociedades contemporáneas, de una u otra manera, se vea allí inserto para que se tomen mejores decisiones y para que haya una alta representatividad, ¿no? Que es una de las cosas que pueden ser difíciles para el funcionamiento de un comité, pero es un poco la filosofía cuando se conformó este sistema de gestión para regular de una u otra manera la investigación con animales, pues siempre se parte de la base de que debería estar o debería haber una alta representación social en la conformación, en los integrantes, en las personas que discuten, deliberan y dialogan para poder tomar decisiones. Entonces, la conformación de los comités de ética es algo más o menos complejo, porque no vemos que haya como a nivel, digamos que a nivel mundial todos entendemos la base filosófica de por qué deben ser plurales los comités que avalan las investigaciones con animales, pero cada uno de los países, pues, más o menos que diseña su propia conformación y esto se ve pues en una ley y no en todos los casos es homogéneo. Por ejemplo, en Colombia, como hablábamos, la ley 84 del 89, pues nos dice que debemos tener estos representantes como mínimo en los comités de ética animal. Debe haber un representante del Instituto Colombiano Agropecuario, que básicamente es como el Departamento de Agricultura, el instituto como que se correlaciona o sería como la par del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Colombia. Debe haber un representante de las corporaciones autónomas regionales, que son entidades que en Colombia tienen un rol importante en la vigilancia de los procesos ambientales, un valor agregado importante para los usos de los animales silvestres, por ejemplo, cuando se realizan proyectos de investigación, y debe haber un representante de las sociedades protectoras de animales, ¿no? Debe haber básicamente un animalista, que como sabemos son personas con unas creencias morales definidas, más en pro de no utilizar a los animales como modelos de investigación, porque pues le dan un elevado estatus moral a los animales, y esto pues es importante en la conformación de un comité, ¿no? Porque finalmente pues se intenta que haya un pluralismo en su representación. Vemos que en Colombia que busca que haya dos entidades del Estado relacionadas con los animales de agricultura, los animales de granja y los animales silvestres, y por allí pues un miembro animalista. Pero esta conformación, aunque de una u otra manera es buena, digamos que la base fundamental pues tiene allí gente del Estado y tiene personas animalistas, pues es incompleta porque no se exige tener personas correlacionadas con el uso, por ejemplo, de los animales de laboratorio o personas con una alta experticia en temas como el bienestar de los animales que son utilizados con propósitos científicos, ¿no? Entonces, esta conformación en Colombia debemos partir de la idea de que debe ser complementada, pues la ley nos obliga a tener estos actores,
pero debe ser complementada incluyendo otras personas para que el comité sea más robusto y las discusiones, los diálogos, la toma de decisiones, pues se haga de una mejor manera. El modelo, la guía para el cuidado y uso de animales que hablábamos al inicio, que viene un poco de la ley de Estados Unidos, pues nos pide por lo menos tener estos cuatro papeles o estos cuatro actores. Debe haber un médico veterinario con experiencia en la ciencia, en el bienestar y en la medicina de los animales que utilice la institución como modelo de investigación. Por ejemplo, aquí en nuestra universidad, pues tenemos un bioterio clásico en donde trabajamos con roedores y conejos y en consecuencia deben haber veterinarios que sepan de esas especies, que sepan de qué se enferman esas especies, cómo yo puedo potenciar el bienestar, cómo yo puedo enriquecer las condiciones de alojamiento para que los animales puedan expresar comportamientos como lo harían en la naturaleza, de una manera lo más cercana posible, y va a ser importante para poder analizar mejor los proyectos de investigación. Si una institución trabaja, por ejemplo, con animales de granja o con animales silvestres o una universidad en donde se manejan facultades de veterinaria que utilizan animales como para prácticas de docencia y de enseñanza, pues debe tener veterinarios que tengan una alta experiencia con estas especies. Entonces, este rol irá muy vinculado a las especies animales con las cuales trabaje la institución. Aparte del médico veterinario, si se dan cuenta, tal vez acá lo plantean como el más importante, pues también se debe tener una figura que se conoce como el miembro científico, ¿no? Es una o varias personas que tengan experiencia en las líneas de investigación, en los proyectos de investigación con animales y se valorará bastante que sean las especies animales con las que sean, perdón, las líneas de investigación en las cuales más se trabaje en la institución. Por ejemplo, si una universidad pues hace estudios o investigaciones en enfermedades infecciosas, en inmunología, en neurociencias y comportamiento, en oncología o lo que sea, pues este tipo de personas deben estar allí en el comité porque son los que tienen la experticia técnica en que los diseños experimentales sean robustos y adecuados para poder generar avances en el conocimiento, ¿no? Recordemos que siempre que utilizamos animales como modelos de investigación, partimos de la premisa preliminar en donde el empleo de estos animales por lo menos debe generar un avance en el conocimiento universal y para que eso ocurra, las investigaciones tienen que ser muy bien diseñadas y deben ser capaces de contestar una pregunta de investigación. No, eso es lo que permite generar un avance en el conocimiento que luego proyectamos a un beneficio social si este avance pues, puede convertirse en un medicamento, por ejemplo. Entonces vemos que este miembro científico pues realmente es un valor muy agregado, pero tiene sus complicaciones como lo veremos más adelante. Vemos que también en este modelo nos hablan del miembro no científico, ¿no? En donde se valoran personas como eticistas, bioeticistas, abogados, inclusive personas del clero, que dan otra posición diferente, pero que también tienen una formación académica o que son investigaciones más en ciencias sociales o en humanidades, ¿no? Intentando mostrar o poder tener una alta representación pluralista, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, este miembro no científico pues será también muy importante en esta conformación y normalmente lo que más se manejan allí son los expertos en ética o en bioética, porque si se dan cuenta, estos dos actores que vimos anteriormente, pues cada uno tiene su enfoque, su alta formación y su especialidad, pero tal vez son carentes de los conceptos éticos y bioéticos que van a ser muy relevantes e importantes en las discusiones y en las deliberaciones que se lleven a cabo. Y para mí, el miembro más importante en esto, que es el miembro externo, que es el miembro público, que no debe estar afiliado en la institución bajo ninguna circunstancia. Por eso, la pertenencia a un comité de ética, creo yo que a cualquier tipo de comité de ética es algo más ad honorem, no se le paga a las personas para poder evitar este tipo de presiones indebidas que podría ejercer una institución en algún caso. Y el miembro público es lo que ayuda un poco a asegurar este tipo de integridad y de transparencia en los análisis y las revisiones de los protocolos de investigación. El miembro público que representa a la sociedad del común, que representa a los intereses de la sociedad y a los intereses de los animales, pues no debería estar relacionado con la temática. En consecuencia, no debería ser un veterinario, no debería ser un investigador, no debería ser una persona con altas capacidades académicas o con un alto nivel de calificaciones, sino debería ser más una persona tipo un artista, el miembro público
Comité de Ética de la Universidad de California, por ejemplo, es una cantante de ópera. Allí podemos incluir a los animalistas, por ejemplo, a todo este tipo de personas que representan realmente los intereses de la sociedad, porque no tienen nada que ver con todos los actores que se involucran directamente con la investigación con animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia y en cada uno de los países, dependiendo si no logramos acercarnos a lo que nos ofrece más este modelo de la guía, pues deberíamos ver cómo tenemos que tener estas personas, porque nos lo pide la ley, pero cómo los comités se deben complementar, incluyendo estos otros actores para tener un comité bien conformado, ¿no? Entonces, de entrada, aquí vemos que hay personas que representan diferentes creencias morales, seguramente argumentadas y articuladas en teorías de la ética normativa, y como vimos, esas teorías pues, pueden ser conflictivas entre sí y por eso las formas, los métodos que tienen los comités de ética para discutir y para deliberar y para tomar las decisiones, pues deben buscar un equilibrio, que es algo que las investigaciones han mostrado que puede ser difícil de alcanzar, como lo veremos. Adicionalmente, pues hay una serie de colaboradores a esta conformación que tienen los comités de ética animal, en donde hay unas personas que suelen ser externas al marco o al grupo grueso de las personas que conforman los comités, que suelen ser las encargadas de realizar los monitoreos post-aval, o sea, todas estas actividades que desarrollan los comités, para asegurarse que la investigación es ejecutada tal cual como fue avalada, que es una de las funciones importantes que nos pide la ley y que deben ejecutar los comités. Una de las cosas que al parecer no se hace mucho en Colombia, que debemos reforzar es eso, no se hacen las actividades de seguimiento y los comités pues deben trabajar seguramente más en ver cómo pueden desarrollar este tipo de prácticas. Hay asesores, pues cuando se discuten temas o proyectos de investigación en donde estos actores no tienen la experticia, pues siempre va a ser muy bienvenido consultar con un experto, con un par evaluador, con alguien que tal vez tenga un bagaje técnico importante en ciertas líneas de investigación y pues diferentes invitados que se utilizan más para actividades de formación cuando los comités sobre todo son novatos y están empezando a desarrollar este tipo de sistemas o de prácticas que aún, inclusive en Colombia, pues no lo tenemos tan estandarizado en toda la región, en todas las regiones como debería ser. Entonces, bueno, básicamente lo que nos ofrece este sistema, a partir de que los comités es la piedra angular de un modelo o de un programa de investigación con animales, es más un modelo de autorregulación. Ya se en cuenta que finalmente, ante la disyuntiva, lo que las leyes de los estados han desarrollado, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría, es un modelo de autorregulación en donde las propias instituciones que emplean animales en la ciencia pues diseñan un modelo a partir de comités de ética o de SICUAS y se autorregula, ¿no? Es el comité de una institución el que hace todo este tipo de análisis, el que da los avales éticos, los avales de cuidado y uso de los animales en la ciencia y hace las actividades de seguimiento. El Estado no está allí como tan involucrado, sobre todo en varios países de nuestra región, de una manera muy activa, como si lo podemos ver tal vez en otros países del hemisferio norte o tal vez en países como Brasil, en donde esto hay un mayor actuar del Estado de lo que puede haber en países como Colombia, ¿no? Pero este modelo de autorregulación no es así en todos los casos. Hay países como Suecia, en donde los comités de ética son más bien comisiones de ética, que son entes del Estado, y entonces es el Estado el que hace el análisis ético, el que discute si los proyectos deben ser desarrollados o no, el que da el aval y el que hace el seguimiento. Es un comité vinculado al Estado y no un comité institucional, y allí no hay un modelo de autorregulación, ¿no? En base a este tipo de planteamientos que siguen los países nórdicos, que tal vez son los más avanzados en los temas de ética animal y de bienestar animal, incluyendo pues allí los países europeos que conforman el Reino Unido, los países de la península escandinava, es que están preocupados por las altas críticas que tienen los comités de ética animal en su actuar, en su funcionamiento, lo que han arrojado las investigaciones, que hace que se genere una preocupación social importante y han optado por otro tipo de lineamientos o de mecanismos para poder realizar investigaciones con animales, pero teniendo aún un mayor control y tratando de que se cumpla de una manera más precisa el marco de principios éticos que finalmente es aceptados de una u otra manera por todos, pero ya el cumplimiento no es tan simple, al parecer, de desarrollar por los diferentes países y las diferentes instituciones, ¿no?
Entonces, acá hay un artículo que les recomiendo porque es un poco un metaanálisis que se realizó en Estados Unidos analizando todas las investigaciones que han evaluado el funcionamiento de los comités de ética animal en diferentes países del mundo y mostrando de una manera muy concreta y puntual pues cuáles son los puntos de preocupación allí presentes. Y aquí pues vamos a ver rápidamente algunos de ellos, ¿no? Que nos llevan a cuestionarnos si realmente es adecuado el modelo de autorregulación que nos ofrecen los comités de ética animal institucionales o no, o si debería haber tal vez otro modelo de regulación como el que tiene Suecia, que también pues presenta sus problemas, ¿no? Uno de estos hallazgos que han encontrado varias investigaciones es que la conformación es desequilibrada, ¿no? Vemos que la conformación es principalmente vinculante con los miembros científicos, en ese sentido son los investigadores, la población más presente en los comités, el 70% de los miembros de un comité suelen ser miembros científicos y el 30% suelen ser más miembros no científicos como técnicos de laboratorio, como representantes de la sociedad, como animalistas, entre otros actores. Y esa diferencia en los porcentajes de conformación, pues al parecer puede ser conflictiva en el funcionamiento de los comités, ejerciendo o favoreciendo las posiciones que tienen los científicos, que al parecer suelen ser más en pro de avalar las investigaciones, desconociendo varios de los principios éticos que se deberían seguir, ¿no? Son algunos de los hallazgos allí que nos presentan estos estudios que se han desarrollado. También nos han mostrado cómo los presidentes de los comités de ética animal suele ser un miembro científico de un alto renombre en las instituciones. Y tal vez este rol no debería ser tan ocupado por un miembro científico, dado que esto podría ejercer algún tipo de presiones indebidas o podría favorecer más el aceptar o favorecer las investigaciones. Y también ha mostrado que esto puede ser un poco preocupante o generar algún tipo de tensión con los actores que no son científicos en sus posiciones, en sus opiniones y en lo que ellos deciden y cómo proyectan la ejecución de los proyectos de investigación. Otro hallazgo muy relevante es el tipo de lenguaje que se utiliza para discutir los proyectos de investigación, ¿no? El tipo de lenguaje que se utiliza suele ser un lenguaje muy técnico-científico, en donde se relega a los animales a sustratos de laboratorio, tal vez disminuyendo el estatus moral de los animales, desconociendo pues que estamos hablando de seres vivos, sintientes, con altas capacidades cognitivas. Esta investigación, por ejemplo, de Durkheim es súper interesante porque ella lo que hizo fue analizar muchas de las, cómo se dan las discusiones en varios comités de éticas en Estados Unidos y pues criticaba cómo cuando se hablaba de un conejo, pues se hablaba, es igual que como si se estuviera hablando de un cultivo celular, con un lenguaje tan técnico que los animalistas o los miembros que representaban a la sociedad no entendían de a qué se estaban refiriendo. Y en ese sentido, pues estas personas se sentían intimidadas en dar su opinión, en oponerse tal vez a avalar una investigación, en argumentar el por qué esa investigación no debería llevarse a cabo, dado que ellos no manejan esa jerga altamente técnica y científica, y pues es algo que finalmente pues podría ser indebido, ¿no? Tendríamos que ver cómo cuando se presentan estos proyectos de investigación se utiliza un lenguaje que pueda ser entendido por todos los presentes, y con esto pues también deberíamos ver cómo podemos favorecer la opinión y el diálogo y la expresión de las personas que conforman el comité, que es uno de los problemas importantes, ¿no? Podemos tener miembros animalistas, miembros que representan a la sociedad, pero si estas personas no discuten, no dialogan, no se da realmente un espacio de deliberación entre los opuestos morales, pues termina siendo un comité de científicos tomando decisiones. Y la gran crítica de las personas que realizan estas investigaciones es que los investigadores están revisando proyectos que ellos quieren hacer y en ese sentido es un comité de investigadores avalando proyectos de investigación con una conformación que genera, como vamos viendo, una serie de complicaciones en el actuar, ¿no? Más en la ejecución que pueden tener los proyectos de investigación. Otro de los hallazgos relevantes, por ejemplo, puede ser que cuando se analizan y se le dan categorías a cada uno de los temas que se presentan en las discusiones y en las deliberaciones, las discusiones se centran más en el minimizar el daño de los animales, o sea, se habla bastante de, bueno, esto va a generar dolor en los animales, cómo lo vamos a mitigar, cómo vamos a realmente evitar que el sufrimiento sea pues lo mínimo posible, pero cuando se habla del beneficio, se habla muy poquito de ello, ¿no? Es como si se diera por sentado
de que yo voy a usar los animales y voy a obtener un beneficio, pero no se discute ese beneficio qué tanto se va a proyectar. Realmente el empleo de los animales va a generar un avance en el conocimiento tan importante que lleve a un beneficio social, o esto no va a ser así. Y recuerden, como en la sesión anterior, veíamos que el 50 al 90% del uso de los animales no genera al final ningún beneficio, y esto es descartado por las grandes casas farmacéuticas y no se desarrollan medicamentos y no pasa pues nada a veces, inclusive ni se generan publicaciones, que es algo más grave, ¿no? Si yo utilizo animales en la ciencia, por lo menos se debería generar algún tipo de difusión, de divulgación de ese conocimiento para que pueda ser aprovechado por la comunidad científica. Un artículo, una presentación, un póster, una presentación en un congreso, algún tipo de relatoría, pero en muchas ocasiones se hacen investigaciones que no llevan o no llegan ni siquiera a ese nivel y es algo pues que va un poco en contra con el marco de principios éticos que se trazan cuando se emplean animales como modelos de investigación, ¿no? Entonces vemos acá de entrada cómo estas investigaciones se centran en que hay algún tipo de control, de manejo, de potestad de los científicos en el funcionamiento de estos comités y aunque se tienen otros actores que representan a la sociedad como se debería hacer, esas personas no tienen ningún peso en los comités, ¿no? De una u otra manera, esto es lo que está criticando las más de 50 investigaciones que se han desarrollado en todo el mundo evaluando el funcionamiento de los comités. Se destaca pues que el 95% de estas investigaciones son hechas en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que son las zonas geográficas o los países en donde más avanzados son estos conceptos, ¿no? Y si en Latinoamérica pues se han hecho un par de investigaciones, no es algo representativo, pero acá pues estamos aún un poco más atrasados en este tipo de planteamientos. Es interesante ver cómo funcionarían estos comités también acá. Y pues bueno, otro hallazgo muy importante se correlaciona o se relaciona con el uso de las emociones para discutir y para tomar decisiones en el ambiente de los comités, ¿no? De entrada, pues se piensa que los miembros no científicos, los animalistas, inclusive los técnicos de laboratorio, reconocen más el papel de las emociones, de características, cualidades o emociones como puede ser la empatía, y la utilizan para tomar decisiones en relación en avalar o no un proyecto de investigación, ¿no? Cuando hablamos de empatía, pues hablamos un poco de ponernos en el papel de los animales, sentir algún tipo de vínculo con el animal y pensar qué le puede pasar al animal cuando planteo o cuando lo incluyo en cierto tipo de investigaciones, ¿no? Es utilizar las emociones como la empatía en el razonamiento científico dentro del positivismo, tal vez es algo inadecuado, los científicos lo ven algo como inadecuado, viendo o aproximándose más a una visión más racionalista, en donde debo dejar de lado las emociones y centrarme en el método científico para contestar preguntas de investigación, ¿no? En ese sentido, los investigadores, las personas que ejecutan los proyectos de investigación, pues le dan más peso, ponen el acento en la razón y los otros actores posiblemente ponen más el acento en la emoción. Entonces vemos como allí hay una aproximación empática un poco divergente, entonces los investigadores suelen ser más empáticos con los otros investigadores, con su colega que presenta un proyecto de investigación y como es alguien que se correlaciona a lo que hace el investigador, pues en la mayoría de los casos está a favor de desarrollar este proyecto de investigación. Y los otros, pues como no están relacionados al gremio, pues pueden ser más empáticos con los animales y vemos cómo allí se magnifica o se representa de una manera muy precisa cómo los actores relacionados, los actores morales opuestos relacionados con la investigación con animales que tienen creencias allí propias, eh, se ven inmersos en los comités y a veces no logran pues tener buenas formas de relacionarse, de discutir diferentes aproximaciones éticas para decidir si se debe o no avalar un proyecto o una propuesta de investigación, ¿no? Que es algo que deberíamos ver cómo tal vez posiblemente se pueda hacer de una manera diferente, incluyendo más a todas las personas que participan en los comités, ¿no? Es así como vemos que no necesariamente la razón y la emoción son cosas divergentes, opuestas, que no puedan trabajar de una manera conjunta para aportar en la toma de una decisión. Sin lugar a dudas, la razón y la emoción pueden coexistir e inclusive pueden ayudar a que se tomen mejores decisiones éticas. Y un discurso ético sólido pues integrará tal vez estas dos aproximaciones diversas, ¿no? En donde la reflexión racional sin lugar a dudas debe estar presente. Yo planteo una investigación
con un método científico sólido que me va a permitir contestar una pregunta de investigación que se plantea a partir de una hipótesis, de una aproximación pues bastante positivista, pero también la reflexión más vinculada a la empatía o al uso de las emociones también debería estar allí presente, y esto permite pues discusiones éticas más ricas y más robustas, y tendríamos que ver cómo los comités de ética logran coexistir dentro de esos ambientes que de entrada pues suenan muy divergentes, ¿no? Y bueno, es otra pregunta también que podríamos cuestionarnos, ¿no? ¿Es inadecuado usar las emociones en la toma de las decisiones o no lo es? A mi forma de ver no lo es, y tendríamos que ver cómo logramos que cada una de estas personas pues logre tomar más decisiones desde la razón y desde la emoción, que sin lugar a dudas no podemos desvincular, ¿no? Los humanos pues estamos llenos de emociones que se vinculan o se relacionan con nuestro actuar, no es algo que podamos dejar atrás cuando hacemos un análisis o una discusión ética, pero tendríamos que ver cómo en el ambiente de un comité se puede hacer de una manera más acertada, ¿no? Entonces vemos cómo la visión híbrida es la que se da con los modelos del funcionamiento de los comités de ética en la investigación con animales. Si ustedes recuerdan, pues básicamente hay tres visiones o posiciones de la ética normativa que se reflejan en el empleo de los animales en la ciencia. Hay una visión más consecuencialista, por un lado, en donde lo que importa es la consecuencia, maximizar la felicidad o el bien para la humanidad, un poco allí una aproximación algo utilitarista, en donde los intereses de los animales importan más bien poquito, lo que importa son los intereses del hombre. Por otro lado, y completamente en oposición, hay una visión más deontológica, en donde los intereses de los animales pues se elevan bastante, casi que al mismo estatus moral entre hombres y animales, y así pues no sería como tan éticamente permisible someter a animales a usos antropocéntricos. Y allí en la mitad pues tenemos a este señor, Bernard Rolling, que siempre lo pongo en las presentaciones porque es uno de los filósofos pioneros en Estados Unidos, que nos ofrece esta visión híbrida de la ética normativa, en donde se permite el empleo de los animales en la ciencia, como se debería hacer en muchos casos, pero bajo el cumplimiento de un estricto marco ético de principios. Sabemos que todo esto se correlaciona en la bioética con el modelo principialista que viene de Duchamp y de Gracia, y la aproximación que se tiene para la investigación con animales en este sentido, ¿no? Entonces, una visión híbrida es lo que tenemos. Sabemos que debemos y posiblemente podemos y posiblemente debemos utilizar animales en la ciencia en ciertos escenarios, pero bajo lo que nos piden, que es un marco, el cumplimiento de un marco de principios éticos que es muy robusto y que viene evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, claro, hay muchas personas que han criticado a Rowling por su posición, parte a partir de las críticas que acabamos de mencionar, en donde, bueno, los comités de ética no funcionan bien, dense cuenta de los resultados que nos muestran estas investigaciones. Entonces, finalmente, posiblemente lo que está primando allí es la visión consecuencialista y no la visión híbrida que usted nos está ofreciendo. Pero Rowling defiende un poco la visión y la posición de los comités de ética, argumentando que esto es algo finalmente que requiere un tiempo importante de evolución y de crecimiento, que ya hay una serie de beneficios que se han alcanzado con los comités de ética y que debemos dar tiempo y seguir discutiendo cómo se puede fortalecer el funcionamiento de los comités, ¿no? Rowling pues sigue, bueno, ya él falleció hace poco, pero defendía y creía bastante en el modelo de autorregulación, entendiendo que es muy importante en la bioética la formación y la educación de las personas para que entiendan e interioricen que estas cosas pues se deben desarrollar de la mejor manera posible, y a partir va allí un poco su apuesta. Entonces aquí tenemos 7 considerandos que él nos plantea o beneficios que se han alcanzado con el actuar de los comités de ética, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, cuando utilizamos animales como modelos de investigación, pues rutinariamente utilizamos protocolos de anestesia y de analgesia para minimizar su sufrimiento. Esto hoy en día suena obvio, pero hace un par de décadas atrás no era tan obvio. Se hacían procedimientos en ratones y no se les daba nada para mitigar su dolor. No se consideraba importante. Hoy en día esto es obvio que se debe desarrollar, pero no pasaba así hace no tanto tiempo. Las prácticas, los procedimientos que se desarrollan con los animales son ejecutados y liderados por especialistas. Quiere decir que si alguien va a hacer una cirugía complicada en un conejo, por ejemplo, la persona más entrenada y altamente formada posible es la persona que desarrolla este procedimiento, mitigando el daño, minimizando las consecuencias adversas para el animal. Eso quiere decir que si vamos a hacer un procedimiento en un conejo, que puede ser, por ejemplo, un reemplazo vascular,
reemplazar un pedacito de arteria por una arteria o por un vaso sintético que está desarrollando un grupo de investigación. La persona más entrenada para desarrollar esta cirugía puede ser un cirujano cardiovascular humano que se la pasa operando corazones de bebés y que tiene ese refinamiento y experticia técnica para hacer ese tipo de procedimientos tan difíciles y que se forma o termina de entrenarse en procedimientos con animales, dado que toda su carrera pues la ha realizado más con pacientes humanos, ¿no? Pero hoy en día los comités de ética exigen que las personas estén altamente entrenadas para poder desarrollar los procedimientos, mitigando así el daño, las posibles lesiones iatrogénicas que se generen en los animales. Inclusive los comités para rolling van más allá. Los comités hoy en día se cuestionan sobre el empleo de los invertebrados como modelos de investigación. Como sabemos, la mayoría de animales invertebrados no están protegidos por las leyes, eso hasta allá no hemos llegado, solamente los animales vertebrados y algunos invertebrados considerados como sintientes, como pueden ser los cefalópodos, los pulpos, entre otros. Pero hay comités que revisan investigaciones con abejas, con gusanos, con algunos tipos de peces no vertebrados, y lo hacen con la misma rigurosidad que si lo estuvieran haciendo con primates o con roedores. Y esto muestra que los comités evolucionan y se van preocupando cada vez por más especies animales. Hoy en día los comités de ética también exigen que se hagan investigaciones en pro del bienestar de los animales de laboratorio, que se hagan investigaciones para saber cuáles son las mejores condiciones de alojamiento que yo le puedo ofrecer a un ratón para que los ratones tengan una buena calidad de vida, tengan unas buenas experiencias durante el transcurso de su vida y puedan expresar comportamientos como lo harían en la naturaleza, cómo yo puedo enriquecer el medio ambiente para que eso ocurra. Y los comités de ética pues se preocupan bastante por ello. Hoy en día los comités de ética se preocupan por las formas en que inducimos la muerte de los animales. Hace no mucho tiempo se hacía la eutanasia con cámaras de éter o de cloroformo que generaba muertes feas en los animales con angustia respiratoria y demás. Hoy en día se prefieren métodos inyectables, o sea, anestesiar a los animales antes de inducir la muerte para que no tengan ningún tipo de experiencia que cuando fallecen, que es la forma, que es como se hace la eutanasia en un perrito que está muy enfermo en una veterinaria, por ejemplo, y todas las prácticas de eutanasia de los animales de laboratorio evolucionan a esas formas de inducir la muerte, que sin lugar a dudas es una aproximación más ética. Y también nos hablan de la exigencia que tienen los comités de ética con el empleo de los métodos alternativos, ¿no? Como hablábamos anteriormente, el dilema de utilizar animales como modelos de investigación, posiblemente la única forma de resolverlo es cuando tengamos métodos alternativos que reemplacen a los animales y pues bueno, ya allí no se usarán los animales y no existirá el dilema. Hasta que eso no ocurra, pues seguiremos allí con el problema. Pero los comités pues se preocupan por ello y exigen de que se utilicen los métodos alternativos disponibles y no avalan investigaciones cuando los métodos alternativos están disponibles. Eso quiere decir que ya hay una serie de alcances y de propósitos cuando empleamos a los animales como modelos de investigación, en donde se puede hacer con otro tipo de metodologías y los comités en consecuencia pues no avalarán el empleo de los animales en esos escenarios. Entonces acá Rolling nos dice como vea, todo esto se ha alcanzado gracias a los comités de ética animal o a los CICUAS, y vemos cómo hay un crecimiento importante, que sabemos que no es perfecto y tenemos que seguir trabajando para que sea más robusto el funcionamiento de los comités. Acepta él las críticas que presentan los opositores, pero no cree él o no creía que esto se deba cambiar a otro tipo de sistemas diferentes, dado que posiblemente no exista hasta el momento, nadie se lo ha inventado, ¿no? ¿Cómo podríamos regular de una manera eficiente la investigación con animales, si no es a partir de comités de ética que deben funcionar sin lugar a dudas cada vez de una manera más robusta? Entonces, vale la pena entonces ahora preguntarnos cómo se podría fortalecer el trabajo de los comités, ¿no? Sin lugar a dudas, lo más importante va a ser consolidar una cultura institucional de cuidado y uso. Eso quiere decir que todos los actores institucionales, todas las personas que se relacionan con el empleo, con el uso de los animales en la ciencia en una universidad, en una granja experimental, en un centro de investigación, en una facultad de veterinaria, donde sea, entiendan lo que es la cultura del cuidado y uso de los animales, el alcance que esta cultura puede tener y la importancia de la formación en la construcción de esta cultura, ¿no? Recuerden que los comités no solamente son entes que avalan proyectos de investigación y supervisan, sino que serán entonces los entes invitados y llamados a construir la cultura institucional del cuidado y uso. Des en cuenta cómo el alcance empieza a cambiar
de lo que entendemos por un comité de ética y se adjudica una responsabilidad súper importante, tal vez no la más importante, y es construir una cultura de cuidado y uso en las instituciones que utilizan animales como modelos de investigación. También los comités pues se fortalecerán si realizamos una adecuada selección de los miembros, asegurando una conformación pluralista, ¿no? Es así como entendemos que debe haber una representación social, entendemos cómo puede haber un sesgo cuando los investigadores son los que predominan, y entonces cómo podríamos romper un poco ese sesgo, ¿no? ¿Qué tipo de conformación deberían tener los comités de ética? ¿Qué tipo de lenguaje deberían manejar? ¿Qué tipo de metodologías para poder discutir los proyectos de investigación? ¿Cómo podemos fomentar que los miembros no científicos, animalistas, acá en la Javeriana es una universidad jesuita, entonces en algún momento tuvimos representantes, o sea, sacerdotes jesuitas que conformaban el comité, pues tenemos filósofos, profesores de la Facultad de Artes, cómo favorecemos el ambiente para que esas personas entiendan los proyectos de investigación, puedan realmente manifestar sus inquietudes, sean escuchados y sean incluidos dentro de los debates las posiciones de este tipo de actores. No voy a que los miembros científicos de una manera adrede, entonces utilizan un lenguaje técnico para que entonces yo, entre comillas, gane mi posición. A veces lo hacen porque es la manera en que ellos tienen de relacionarse en sus ambientes, pero los miembros científicos tienen que entender que no están en un ambiente académico especializado en donde ellos suelen moverse o navegar, sino están en un ambiente con diferentes actores, personas que trabajan en humanidades, filósofos, sociólogos y demás, y entonces tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos podemos comunicar para que realmente el alcance filosófico de los comités de ética se desarrolle de una mejor manera, ¿no? Entonces tendríamos que ver esto cómo se puede alcanzar y es algo, pues, como vemos y como nos muestran los estudios, muy importante que se debe mejorar y se debe proyectar. Por otro lado, los comités de ética animal deben mantener un programa de formación continua, ¿no? En Colombia estamos cada vez más conformando comités de ética, que es algo muy bueno. La presión social animalista ha servido para que eso realmente ocurra. Como tal vez le mencioné en la sesión anterior, no hay indicadores o cifras en Colombia de qué tantos animales se utilizan, de cuántas instituciones utilizan animales como modelos de investigación. Tal vez el único que yo conozco es un estudio que desarrolló la Universidad Nacional de Colombia, en donde se hizo una encuesta con 75 instituciones y se encontró que solamente el 45% de ellas tenía un comité de ética para hacer todo esto, ¿no? Entonces había el 55%, pues lo hacía de otro tipo de maneras. Y como vemos, en ese sentido, seguramente el porcentaje es aún mayor de las instituciones que no tienen comités y van a empezar a formar comités. Entonces, se tiene que partir de que los comités tengan un programa de formación para que entiendan cómo deben formarse, para que no cometan errores metodológicos y que esto pueda darse de una manera continua, para que con el paso del tiempo se vayan alcanzando las habilidades necesarias, ¿no? Esto es una curva de aprendizaje por la que pasan todos los comités y lo importante es que se tenga algún tipo de programa que nos ayude a minimizar el impacto de la falta de capacitación. Otro aspecto importante en el fortalecimiento de los comités es la adecuada disposición de tiempo, ¿no? Muchas veces en los comités son tareas que se asignan a profesores, por ejemplo, de una universidad, no necesariamente les liberan la carga de tiempo necesaria y pues no tienen tiempo para todo lo que tiene que hacer un comité. Entonces el comité, sin lugar a dudas, no va a funcionar bien si las personas no tienen el tiempo y la disponibilidad para poder realizar sus tareas de una manera pues detallada y sistemática. Asimismo, pues los comités tienen que desarrollar una serie de bagaje documental, un reglamento de funcionamiento, una serie de procedimientos operativos estandarizados en donde se detalle todo de una manera muy precisa y eso facilite pues la toma de las decisiones en situaciones que pueden ser un poco conflictivas o tensionantes. Y asimismo, pues se debe tener un sistema de transparencia, ¿no? Como pasa en otros países. Todo lo que pasa en un comité, todo el actuar se ve reflejado en los informes que emiten los comités que se deberían radicar a las entidades del Estado que hacen la vigilancia y en el control. Y como ustedes saben, este tipo de cosas suelen ser transparentes para la sociedad, para que la sociedad entienda pues que se desarrollan este tipo de sistemas de la mejor manera siguiendo los lineamientos éticos y de bienestar que se ha planteado la sociedad. Entonces vemos cómo hay una deuda con todos estos componentes o características que vemos allí inmersas y pues los comités pues tendrán que hacer un trabajo importante para poder hacer esto de una mejor manera y poder así utilizar los animales como espera la sociedad.
Entonces, bueno, ya hablando de una manera más precisa del funcionamiento de los comités, vemos que hay una serie de principios éticos, de principios de uso y de cuidado que se deben seguir cuando se revisan los proyectos de investigación con animales. En ese sentido, tenemos estas tres grandes entidades internacionales que nos presentan un poco de una u otra medida esta serie de principios que se deberían seguir. Por un lado, está la Organización Mundial de Sanidad Animal, en donde ellos tienen unos lineamientos vinculantes para los países que conforman la OMSA y nos dan una orientación en países como Colombia, donde tenemos una ley más bien ambigua. Pero aquí mismo tenemos los lineamientos de ICLAS, que es el Consejo Internacional de la Ciencia del Animal de Laboratorio, y tenemos los lineamientos de CIOM, que también es esta comisión internacional de organizaciones que trabajan en ciencias biomédicas y en estos entornos de investigación. Es así como vemos que cuando los comités, sobre todo, revisan proyectos de investigación, principalmente, tienen que realizar un análisis ético, que ya vimos cómo lo deben realizar, ya vimos que hay un principio ético que es el análisis daño-beneficio, que se debe trabajar de una manera lo más objetivo posible, y esto nos va a facilitar justificar moralmente someter a los animales a un empleo no consensuado. Todos los comités tendrán que desarrollar esto de una manera muy definida, muy metodológica, muy metódica, y eso va a facilitar la toma de las decisiones, tratando de alejarnos un poco de la subjetividad, que va a ser, sin lugar a dudas, algo muy complejo. Asimismo, otro principio ético se relacionará con la justificación del uso de los animales, o sea, con justificar por qué no existen métodos alternativos y por qué realmente tengo que utilizar los animales, porque no hay otra forma diferente de contestar una pregunta de investigación que me puede llevar a alcanzar un beneficio social importante. También pues habrá algo ético relacionado con la integridad científica de cómo se ejecutan estos proyectos de investigación. Tendremos el principio de las tres R's, pues que también nos coloca allí lo de las alternativas, pero también nos da una aproximación adicional que ya veremos. Y bueno, tal vez el juicio profesional sería lo último, más relacionado con principios éticos que tendríamos allí incluidos en estos lineamientos internacionales que deben seguir los comités. Por otro lado, ya hablamos más de principios de cuidado y de uso cuando nos hablan de que también debemos tener formas de controlar, de mitigar el dolor, el malestar y la angustia en los animales, de que debemos tener métodos para medir el daño que van a recibir los animales, que son los criterios de punto final. Si se acuerdan, en la propuesta de Buchan y de Gracia, de su marco de 6 principios éticos, el sexto principio era que el daño no puede ser ilimitado, ¿no? Que el daño que inducimos en los animales tiene un límite y que tenemos que tener metodologías para medir ese daño, objetivas, cómo medimos el bienestar, cómo medimos el dolor, y una de ellas es los criterios de punto final, ¿no? Es establecer una serie de hallazgos que pueden encontrarse en los animales y cuando están presentes, pues yo debo allí parar la investigación y tomar una decisión, anticipar la muerte, inducir la eutanasia puede ser la decisión más ética para acabar pues de una manera tajante el sufrimiento que puede estar percibiendo un animal, que puede ser muy invasivo dependiendo del proyecto de investigación. También nos hablarán entonces del entrenamiento, de la formación que deben tener las personas, de la importancia, esto es súper relevante, que es contar con una atención veterinaria para asegurar el cuidado y el uso de los animales, y esto estará más vinculado sobre todo con ciencias biomédicas, con investigaciones biomédicas, y es que es poder trabajar con animales definidos, animales caracterizados, porque finalmente esto es lo que permite que los diseños de investigación sean robustos, ¿no? Cuando hacemos investigaciones, pues no trabajamos en este tipo de alcances de investigaciones biomédicas en bioterios. No trabajamos con cualquier ratón, ¿no? El ratón finalmente es un animal, es un ser sintiente, pero también es un reactivo de laboratorio que debe estar altamente definido, ¿no? Con una genética, una microbiología definida para que no me haga ruido esas variables en la investigación y poder tener diseños experimentales robustos. Y si se dan cuenta, pues eso es más un principio de cuidado y de uso, no tanto un principio ético, pero que también nos invitan estos lineamientos a incluirlo dentro del análisis de los protocolos o de los proyectos de investigación. Entonces, un comité de ética debe conocer esto, debe incluirlo en sus formas, en sus protocolos, en las plantillas que diseña para que los investigadores llenen, que es lo que finalmente el comité va a revisar.
Y bueno, la clase anterior no trabajamos tanto esto, pero es muy importante para el funcionamiento de un comité, que es el principio de las tres R's. Como hablábamos, esto viene desde 1959 con el libro publicado por Russell y Burch, y básicamente es el principio más conocido a nivel internacional, el que todo el mundo trabaja, y el reto siempre para un comité de ética pues va a ser cómo logra que los investigadores incluyan esto en sus proyectos de investigación, en sus propuestas o en sus protocolos de la mejor manera posible y de la manera más detallada posible. Entonces ya sabemos qué es el reemplazo. Básicamente, cuando planteamos un proyecto de investigación, pues tenemos que asegurarnos de que no existen métodos alternativos que me permitan contestar la pregunta de investigación. El reemplazo no solamente es absoluto, eso quiere decir que no solamente puedo reemplazar animales por sistemas computacionales, por cultivos celulares, por modelos matemáticos, por métodos in vitro e in silico, sino que también puede ser relativo. Cuando hablamos de reemplazo relativo es cuando utilizo animales que no son considerados sintientes o tienen un bajo nivel de sintiencia, como pueden ser los invertebrados, ¿no? Si yo puedo desarrollar un proyecto de investigación con gusanos, con pulgas de agua y no con un primate, pues seguramente lo debería hacer con estas especies, ya que en teoría estas especies tienen una menor susceptibilidad al daño y al dolor, ¿no? Puede ser que eso cambie más adelante, pero en este momento un poco el paradigma va vinculado a eso. Los animales invertebrados, sobre todo los insectos, pues no tienen como ese impacto sobre el bienestar que pueden tener otras especies animales cuando son sometidas a condiciones experimentales. Entonces, bueno, el comité de ética tendría que tener eso muy desarrollado, ¿no? Yo presento mi proyecto de investigación como investigador y tendré que demostrarle al comité de ética que no existen alternativas o si existen alternativas, tendré que justificar muy bien por qué no las estoy utilizando, ¿no? Que va a ser algo difícil de hacer si estas ya están disponibles y han sido validadas a nivel internacional sobre todo. Pero bueno, el principio de las tres R's también nos habla de la reducción, ¿no? Cuando nos referimos a la reducción, estamos hablando del cálculo del tamaño de la muestra. El principio de la reducción nos dice, debemos aprender a calcular la muestra, eso quiere decir cuál es la cantidad de animales que voy a utilizar en mi investigación para poder contestar la pregunta de investigación y para poder alcanzar o encontrar diferencias significativas, diferencia estadística entre diferentes grupos experimentales que yo planteo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un nuevo medicamento y ese es mi grupo de interés, es mi grupo experimental más importante, seguramente también tendré controles positivos y negativos para poder comparar los resultados y los efectos que vaya alcanzando mi investigación y tendré que incluir en cada uno de esos grupos experimentales la suficiente cantidad de animales para que pueda haber contraste en las respuestas que yo pueda alcanzar. Entonces, ¿cuántos animales debería haber en cada grupo? Pues bueno, yo tengo que hacer un análisis estadístico que me diga cuál es el mínimo número de animales necesario para poder abordar ese diseño experimental y poder contestar la hipótesis y la pregunta de investigación, ¿no? Eso es el principio de la reducción, hacer cálculos estadísticos robustos para poder estimar cuál es la cantidad de animales necesarios, dependiendo del proyecto de investigación. Y finalmente, tendríamos el principio de refinamiento, que nos hablará de depurar todas las prácticas, todos los protocolos o los procedimientos que realizamos en los animales, minimizando el impacto que tenemos sobre los mismos, ¿no? A partir del entrenamiento del personal, de cómo podemos habituar a los animales a los experimentos para que no se relacione o no lo sientan como una experiencia aversiva. Los animales, así como los humanos, pues aprenden por condicionamiento operante. Eso quiere decir que uno puede hacer protocolos de aprendizaje para que una experiencia que puede ser aversiva para un ratón, como ponerle una inyección en la vena de la cola, no sea tan aversiva porque yo lo habitué utilizando reforzadores positivos para que él no tenga una mala experiencia y la invasividad pues sea la menor posible, ¿no? Entonces el refinamiento nos hablará de ello, cómo refinamos, cómo depuramos todos los protocolos y las prácticas con los animales para minimizar la invasividad, el impacto y el bienestar y la pérdida de bienestar que se pueda tener en la ejecución de los procedimientos. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de reemplazo que pueden ser muy útiles para los investigadores. Hoy en día, por ejemplo, podemos trabajar con líneas celulares genéticamente modificadas en humanos. Eso quiere decir que se hacen cultivos de células derivadas de tejidos humanos que nos permite desarrollar los proyectos de investigación en los cultivos celulares y no utilizando animales de laboratorio. Hay varias líneas de celulares humanas que han sido genéticamente modificadas, que han resultado ser útiles
para investigaciones de la enfermedad de Parkinson y con eso evitamos utilizar ratones genéticamente modificados para hacer y contestar las mismas preguntas de investigación, ¿no? Entonces vemos cómo los estudios a nivel molecular y celular pues también ayudan en el progreso científico y en ocasiones nos permiten evadir o no utilizar los modelos o los animales de investigación. Hay algunos métodos alternativos que pueden ser más precisos, inclusive que utilizar animales. Por ejemplo, los animales que se tienen disponibles para hacer investigaciones en diferentes tipos de enfermedades intestinales, en ocasiones no son tan precisos. Esto yo lo viví en mi maestría. Yo hice la maestría en enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedad de Crohn, que es una enfermedad humana. Entonces yo tenía que coger las raticas e inducirles la enfermedad de Crohn de una manera homogénea a lo que lo padece una persona, y para eso utilizaba un medicamento pues que inducía la enfermedad, ¿no? Que era un medicamento pues que le lesionaba allí ciertas partes del intestino. Pero cuando yo hacía eso, pues había unas ratas que generaban la lesión como yo quería, había unas ratas que morían y había unas ratas que no les pasaba nada. Si se dan cuenta, no era un modelo tan preciso porque yo no lograba una homogeneidad en la respuesta luego de inducir la situación experimental. Hoy en día existen modelos de cultivos tridimensionales de epitelio y de esófago humanos e inclusive de colon, que son modelos más precisos que me permitirían o hubieran sido útiles para mí cuando realicé mi tesis de maestría y seguramente más precisos que utilizar ratas e inducirles esta enfermedad. Entonces, si esos modelos ya están disponibles, por ejemplo, para el cáncer de colon, yo tendría que ver si son útiles para mi proyecto de investigación y los podría implementar en mis condiciones experimentales. Como ustedes saben, posiblemente, y si no lo saben, pues en la mayoría de países, utilizar animales para probar cosméticos no es considerado una justificación moral suficiente y por eso es prohibido por las legislaciones de los estados. Hoy en día utilizar animales para probar si los cosméticos que utilizan los humanos son seguros o no, no es permitido y por eso empresas como L'Oreal pues han desarrollado diferentes tecnologías a partir de chips, de dispositivos electrónicos en donde se cultivan diferentes tejidos humanos y estos han resultado ser útiles para evaluar y para realizar estudios de alergia y de sensibilización. Quiere decir que si se desarrolla un nuevo maquillaje, tendría que evaluarse si esto puede generar alergia en las personas y hoy en día esto se puede hacer en un cultivo celular que está integrado con dinámicas de microfluidos y con chips electrónicos, con dispositivos eléctricos, emulando parcialmente la respuesta que puede tener un organismo multisistémico como puede ser un animal o una persona. Y finalmente, sin lugar a dudas, la promesa a lo que le tenemos esperanzas que nos permita reemplazar a los animales en algunas décadas es la tecnología Organ on a Chip, que es el órgano en un chip. Básicamente esto es tener cultivos de órganos también conectados con dispositivos electrónicos y conectados estos órganos entre sí por dinámicas de microfluidos, tratando de emular lo que es la respuesta multisistémica que puede tener el organismo humano o el organismo animal. Hoy en día existen estas tecnologías para enfermedades como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ha permitido desarrollar nuevos tratamientos para el edema pulmonar o inclusive para evaluar un poco diferentes grados de EPOC. Entonces vemos cómo estas tecnologías van avanzando y posiblemente con la llegada tan alta que tenemos de la inteligencia artificial podamos aumentar el desarrollo de este tipo de herramientas y posiblemente podamos reemplazar a los animales. En este momento, lo importante es que un investigador, si trabaja en COVID, por ejemplo, tenga claro qué tipo de métodos alternativos existen para estudiar el COVID y los puede implementar en su laboratorio. Recuerden, si el método alternativo está disponible y yo no lo utilizo, pues ahí se anula la justificación moral para poder someter animales como modelos de investigación. Si la alternativa está disponible y yo utilizo el animal, pues no hay ningún alcance ético como que permita que eso pase y tenemos que siempre esforzarnos por utilizar los métodos alternativos y la responsabilidad de que eso pase, sin lugar a dudas, va a ser de los comités de ética, ¿no? Que son los que avalan o no utilizar un animal en un proyecto de investigación. Bueno, como hablábamos, para profundizar un poquito en aquello de la reducción, cuando hablamos de la reducción, de calcular el tamaño de la muestra, pues va a ser una muy buena idea realizar, por ejemplo, estudios piloto. Un estudio piloto es hacer una investigación muy parecida a lo que yo quiero hacer, pero más pequeña, con poquitos animales, que me permita un poco adelantar qué tipo de respuestas voy a obtener, sobre todo cuando no hay una gran evidencia bibliográfica que me permita estimar cuáles son los resultados que yo podría derivar de mi investigación
y los pilotos pues me van a ayudar a eso, a saber cuántos animales debería incluir en cada uno de los grupos experimentales. Estrategias estadísticas como los cálculos de poder o esta calculadora que es gratuita de la Universidad de Barcelona, que es la calculadora Granmo, me permite colocar e incluir diferentes variables para poder estimar de una manera robusta el cálculo o la cantidad de animales que yo debería implementar en mi proyecto de investigación, ¿no? Entonces recuerden que en la reducción pues siempre debemos aproximarnos a análisis estadísticos robustos para poder estimar el tamaño de la muestra. Y lo que vemos acá son algunos ejemplos de refinamiento, ¿no? Cuando hablamos de refinamiento, estamos hablando de cómo vamos a detectar el dolor, qué tipo de protocolos de supervisión yo debería implementar en las investigaciones. Eso me lo debería revisar el comité de ética. Bueno, usted va a someter a los animales a esta condición experimental. ¿Usted cómo va a medir el dolor en los ratones para saber que tienen un dolor importante? Y si los animales tienen un dolor importante, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué tipo de medicamentos va a utilizar? Si ese medicamento no le funcionó, ¿cómo va a utilizar analgesia de rescate para que realmente pueda controlar el dolor de los ratones? Y si no lo logra controlar, pues ¿qué tipo de medida va a tomar? Entonces, para eso existen diferentes métodos ya disponibles que un investigador puede adaptar a sus condiciones experimentales. Uno de ellos son las escalas faciales, que esto no es tan fácil de implementar, pero dice mucho. Las escalas faciales, esto se desarrolló inicialmente para bebés. Claro, los bebés no pueden decir cuánto les duele de 0 a 10, que es lo que uno le preguntan en el triage cuando va a urgencias, pero hacen una serie de expresiones faciales y de reacciones comportamentales que se pueden medir y se pueden llevar a alguna serie de indicadores, como lo vemos acá, ¿no? Vemos una rata sin dolor y vemos acá una ratica con dolor y vemos cómo las expresiones faciales son diferentes, ¿no? La posición de las orejas, el diámetro ocular, la posición de los bigotes, la forma aquí del hueso nasal, vemos que acá es un poco más curvo y acá es un poco más liso, más planito. Entonces, toda esta serie de cosas se podrían medir en un laboratorio. Asimismo, hay una serie de comportamientos, aquí como para que conozcan un poquito, hay un par de videos, que se pueden medir también en los animales con dolor, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un video que no sé si lo estén viendo, pero la rata hace una contracción aquí de la espaldita. Esto se conoce como el twitch, es una contracción de los músculos lumbares que la hacen las ratas cuando tienen dolor luego de una cirugía. Aquí en este otro video vemos el fall y es que la rata se deja caer, también clásico de dolor, y esta posición de la cola que asume aquí la rata también es un poco clásica de cuando tienen un dolor allí no controlado. Entonces la idea es que el laboratorio pues tenga métodos para poder identificar si esto ocurre y para poder atender a los animales y ayudarlos cuando vemos que hay un dolor evidente que no está siendo tratado, ¿no? Eso es refinamiento, ayudar a los animales y mitigar las experiencias adversas que puedan tener relacionadas con la ejecución de un proyecto de investigación. Vemos cómo esto no solamente aplica para roedores de laboratorio. Recuerden que el alcance de los animales de investigación es para todos los animales vertebrados, por lo menos, que son utilizados como modelos de investigación. Entonces vemos cómo las expresiones faciales también son útiles para las ovejas o para las cabras, casi que son muy similares, el diámetro ocular, lo vemos acá con dolor severo, acá la posición de la cabeza y de las orejitas, y este reflejo que es el Fleming, que lo vemos acá con los labios. También pues van a ser alternativas interesantes para refinar nuestros protocolos. Y como hablábamos, prácticas de habituación. Acá en este video vemos cómo le están dando un tratamiento a una ratica y básicamente la rata lo consume, le gusta lo que le están dando. Seguramente la entrenaron y están utilizando reforzadores dulces, sustancias palatables que le gustan a la rata y aprovechan que a la rata le gusta para colocar allí el tratamiento experimental. Entonces la rata básicamente está recibiendo algo que le gusta, se lo toma por voluntad y no estamos dándole algún tipo de medicamento forzado, pasando un tubo orogástrico, por ejemplo, y es algo pues que deberíamos promover y fomentar como una de las medidas de refinamiento. O, por ejemplo, manipular a los animales utilizando este tipo de dispositivos en donde yo no los tengo que sujetar de la cola o de la piel, sino utilizo este tipo de tubitos y los animales pues no relacionan eso como una experiencia tan aversiva. Quiere decir que no les genera tanto estrés que utilicemos este tipo de dispositivos para transportarlos o para poderlos observar adecuadamente, ¿no? Sin lugar a dudas, pues el enriquecimiento ambiental es fundamental, es una de las cosas que más debemos desarrollar en los animales de investigación. Por ejemplo, ambientes para primates como el que vemos acá. Seguramente muchos de ustedes, creo que no todos son de Colombia, ¿no? Pero habrán escuchado el caso de Caucafeno, un centro de investigación aquí en Colombia, en el Valle,
en donde tenían a los primates en jaulitas, tal vez no con las mejores condiciones de enriquecimiento ambiental. Esta es una forma en donde los animales, pues, si se dan cuenta, se parecen más a la naturaleza, ¿no? Obviamente no es igual, pero bueno, pueden allí expresar comportamientos como lo harían en un bosque, más o menos de una manera similar. Tienen allí un grupo social, o sea, pueden generar relaciones sociales, como vimos en la sesión anterior, que es muy importante. Entonces, este es el tipo de ambientes que deberíamos promover si estamos trabajando con pequeños primates o si estamos trabajando con perros y gatos, en donde el vínculo humano-animal es muy importante, pues el programa de enriquecimiento necesitará personas que estén en contacto directo jugando con los animales de una manera frecuente y constante, si es el caso. Pues bueno, todo esto hace parte del refinamiento como uno de los principios de cuidado y uso que se deben seguir en la investigación con animales. Y recuerden que el comité de ética es el que vela, el que se asegura de que esto pase en la ejecución de los proyectos de investigación. Bueno, cambiando de tema, el trabajo del comité se simplifica, sin lugar a dudas, si se cuenta con un programa de cuidado y uso, ¿no? Al principio de la charla hablábamos de que los CICUAs, los comités institucionales de cuidado y uso, tienen un alcance mayor porque no solamente se enfocan en avalar un proyecto de investigación y hacer seguimiento, sino que se enfocan en que las instituciones desarrollen un programa de cuidado y uso de animales, ¿no? Básicamente siguiendo estándares, como puede ser la guía para el cuidado y uso, que es el modelo que también vimos anteriormente. Básicamente, un programa de cuidado y uso tiene estos componentes que vemos eh, estos componentes que vemos por acá, pues estará todo lo relacionado con el funcionamiento del SICUA o del comité de ética, todas las prácticas y los protocolos que se tengan para el ambiente, el alojamiento y el manejo de los animales, todo lo relacionado con la atención veterinaria, con la bioseguridad y los aspectos de salud en el trabajo, el programa de formación para todos los actores que hacen parte o que se relacionan con el uso de los animales en la institución. Des en cuenta que no solamente son los miembros de los comités de ética, también lo serán los investigadores, los veterinarios, los técnicos del laboratorio, las personas de la Oficina de Salud en el Trabajo y de Seguridad, que también pues hacen parte del programa, también estarán allí incluidas, las personas de los recursos físicos que manejan las instalaciones y demás. Des en cuenta que en una institución hay varias personas que harán parte de cada uno de estos componentes. Y asimismo, todo lo relacionado con el manejo y la gestión de instalaciones y equipos también hacen parte del programa de cuidado y uso de animales. Entonces, ten en cuenta cómo el comité de ética tiene un alcance muy alto, pero seguramente es un alcance que asegura que se cumplen los principios éticos porque realmente se preocupa por ver cómo situaciones de daño no controladas pueden afectar a los animales. Por ejemplo, si yo no tengo instalaciones adecuadas para alojar cerdos en condiciones de investigación, si no tengo un aire de buena calidad y un sistema mecánico que me asegure que las variables ambientales, que son las que necesita el cerdo para tener bienestar, se cumplan, pues estamos induciendo un daño no controlado. Y si se acuerdan, en la propuesta de Buchan y de Gracia, eso es incumplir el principio ético de la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces ahí vemos cómo tener un programa de cuidado y uso de animales en las instituciones facilita la tarea y el alcance de los comités, dado que se incluye de una u otra manera todos los factores, todas las variables, todas las características que pueden afectar la ejecución adecuada de un proyecto de investigación, ¿no? Seguramente esta es la apuesta más compleja para una institución porque tiene que garantizar y asegurar muchas cosas, pero es la forma, por lo menos, que tenemos en la actualidad como sociedad humana de poder dar y tener las mejores prácticas para investigar con modelos animales, ¿no? Una apuesta mucho más alta y que incluye pues otros componentes diferentes a lo que manejan los comités de ética tradicionales. Entonces, bueno, cuando hablamos de las funciones del comité, entonces ya vimos que la supervisión y la evaluación de todos los aspectos del programa es su función general, lo más importante. El comité pues tendrá que revisar y asegurarse, verificar, validar que cada uno de los componentes del programa de cuidado y uso, que son estos que vimos acá, funcionen de la mejor manera. Para eso tener lineamientos, algún documento orientador como la guía, pues va a ser muy importante porque básicamente yo sé que tengo esto, tengo que cumplir todo lo que está aquí escrito y tengo que desarrollar procedimientos operativos estandarizados para poder cumplir esto a cabalidad y es un poco simplificar la forma de la ejecución de un programa, ¿no?
Entonces, dentro de esta gran función de supervisión y evaluación de todos los componentes del programa, tendremos la revisión, el aval y el seguimiento de los protocolos, como lo vimos, el seguimiento de la adquisición, el transporte, bueno, todo lo relacionado con la compra y el transporte y la adquisición de los animales. También el comité se encargará de inspeccionar de inspeccionar regularmente las instalaciones en donde viven los animales o donde se realizan los procedimientos experimentales con los animales. También se encargará de asegurarse de que el programa de formación sea adecuado y también, des en cuenta algo muy importante, tendrá que tener algún tipo de mecanismo para que pueda analizar y recibir todas las preocupaciones que se puedan presentar asociadas con el uso de los animales, ¿no? Esto básicamente es un mecanismo de transparencia. Como un comité de ética diseña y define un mecanismo para que cualquier persona de una institución que considere que los animales no se están utilizando adecuadamente, que los animales están perdiendo bienestar, que algo está pasando con los animales que le preocupa, pueda transmitir su preocupación al comité de una manera anónima y qué tipo de mecanismo debe tener el comité para analizar y para hacer un caso de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces se debe tener algún tipo de método para que esto se pueda desarrollar. Eso es un bien para los animales porque entonces van a haber más personas que tal vez en Colombia y en Latinoamérica no pase tanto eso, ¿no? Pero hay universidades en Estados Unidos que tienen 20 edificios para investigar con animales, con miles de animales alojados en una universidad y pues ningún comité puede estar pendiente de cómo se están utilizando tantos animales. Pero con ese tipo de mecanismos, pues se asegura de que haya tal vez un mejor mecanismo para poder asegurar o darnos cuenta de que siempre se hace un empleo adecuado, siempre fomentando el bienestar. Entonces, bueno, cuando vemos lo que debe contener un protocolo, ¿no? La función básica de los comités de ética, que es revisar los protocolos de investigación y después decidir si los avalan o no, vemos que todo esto que acabamos de mencionar debe estar allí inserto dentro de la forma que diseña el comité, ¿no? Entonces, allí en estos protocolos, los investigadores tendrán que explicar por qué estos resultados experimentales no se pueden alcanzar por otro método, alternativas, tendrán que documentar cómo hicieron la búsqueda de alternativas, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, no, yo trabajo en cáncer, tengo este nuevo tratamiento para el cáncer mamario y no existen alternativas, eso no es suficiente. El investigador tendrá que demostrarle al comité que hizo una búsqueda de alternativas, que utilizó ciertas bases de datos especializadas para alternativas y que luego de hacer la búsqueda extensa en la literatura, realmente se aseguró de que no existen métodos alternativos. Y el comité decidirá si eso es suficiente o le pide cosas adicionales, ¿no? Si se dan cuenta, con esto cumplimos el principio ético de no utilizar animales cuando existen métodos alternativos. También habrá otro principio y es la duplicación innecesaria. Esto quiere decir que si ya se contestó la pregunta de investigación, en otro país, en otro lugar, pues no es éticamente aceptable que yo realice este proyecto de investigación porque ya se sabe qué va a pasar, ¿no? Eso es la duplicación innecesaria y el comité se debe asegurar de que las investigaciones no sean duplicaciones, ¿no? No, cuando hablamos de empleo de animales en la ciencia, a diferencia de otro tipo de investigaciones, no se pueden hacer duplicaciones. Si estuviéramos trabajando con plantas, suelen hacerse muchas réplicas en las investigaciones, pero cuando trabajamos con animales, pues no es éticamente permitido. El mérito científico básicamente es poder proyectar el beneficio, no solamente científico, sino social, como lo hemos venido mencionando. Bien, y relacionado con ello, pues veremos cómo los investigadores deben poder plantear una hipótesis sólida, válida, y una metodología para poder abordar la hipótesis y contestar adecuadamente una pregunta de investigación. Y bueno, hasta aquí pues vemos cómo se cumple de una manera general varios de los principios éticos que nos trazan o que nos ofrece la bioética cuando utilizamos animales como modelo científico. Asimismo, los investigadores tendrán que justificar la especie animal que están utilizando. No es lo mismo, como vimos, trabajar con un primate que trabajar con un pez cebra. Entonces yo tendré que justificar por qué necesito el primate, por qué no lo puedo hacer con otra especie animal si la tengo que hacer con el animal que en teoría tiene la mayor capacidad de sufrir y de perder bienestar. Tendré que justificar la reducción, el número de animales, como lo acabamos de mencionar. Y bueno, otros detalles como cómo afecta, si estuviéramos trabajando con animales silvestres, por ejemplo, cómo capturar animales en la naturaleza podría afectar los patrones naturales de la especie que yo quiero estudiar. Si estoy trabajando con conejos en los páramos de Chingaza, cercanos a Bogotá, y voy a capturar conejos en la naturaleza, ¿cómo me aseguro de que eso no afecte a las poblaciones, por ejemplo?
qué tipo de animales son los que voy a capturar, si van a ser jóvenes, adultos, si voy a afectar los patrones reproductivos de la especie en la naturaleza o no. Todo ese tipo de análisis espera el comité que los investigadores lo puedan hacer. Si yo capturo, por ejemplo, en el páramo haciendo el muestreo, especies que son protegidas por el Estado, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué tipo de manejo se tiene un poco diseñado cuando se capturen animales que no son el objeto de la investigación? Eso debe estar planeado y presentado en el protocolo y pues se deberá detallar todo ese tipo de procedimientos de captura, de cómo se van a manipular los animales, cómo se van a hacer los registros relacionados con este tipo de aproximaciones, si se van a transportar animales, cómo se va a hacer, todo lo relacionado con el ambiente, con el alojamiento de los animales en los bioterios, con las variables ambientales que van a percibir los animales, cómo se van a alimentar, por ejemplo, entre otras cosas, todos los aspectos relacionados con la bioseguridad, ¿no? A veces trabajamos con organismos, infectando animales con organismos infecciosos, y en este caso, pues las consideraciones de bioseguridad pues, deben estar allí presentes, cómo protegemos a las personas y cómo protegemos a otros animales que no sean los sujetos de experimentación, y para ello, por ejemplo, el uso de elementos de protección personal pues va a ser bastante importante. Todo lo relacionado entonces acá con el refinamiento que hablábamos, la tercera R, cuáles van a ser los protocolos de anestesia, de analgesia que vamos a utilizar, si vamos a hacer cirugías, pues esto habrá que detallarlos de una manera muy precisa, asegurando la formación del personal que va a hacer esto y asimismo pues todos los protocolos de eutanasia según los lineamientos que hemos venido discutiendo. Algo también que pasa en la investigación con animales es el uso de sustancias de grado no farmacéutico, ¿no? Cuando nosotros como seres humanos o como los animales en medicina veterinaria utilizamos un medicamento, pues sabemos que esto fue desarrollado por un laboratorio y que tiene una gran cantidad de pruebas en donde yo estoy seguro que si me pongo esta inyección no me va a pasar nada, pues el efecto del medicamento, pero eso no va a estar contaminado, no va a estar desbalanceado, no me va a generar ningún daño porque ya se probó que ese lote es adecuado. En investigación con animales, pues solemos utilizar sustancias de grado no farmacéutico, quiere decir que no fueron desarrolladas en un laboratorio tipo Bayer, sino fue más desarrollada en un laboratorio o en un centro de investigación, pero se tiene que asegurar que ese medicamento sea adecuado, ¿no? Que tenga un pH adecuado, que no esté contaminado, que haya sido adecuadamente filtrado, que esté estéril, todas esas cosas se le deben poder presentar a un comité para que el comité esté tranquilo de que lo que le van a inocular al ratón, si es de grado no farmacéutico, no le va a generar un daño no esperado. Y asimismo, pues todo el manejo de residuos y el entrenamiento pues específico en cierto tipo de procedimientos que vayan a desarrollar las personas, ¿no? Finalmente, los protocolos, pues también va a ser algo vital, las formas en que vamos a evaluar el bienestar de los animales. Esto lo conocemos como las escalas de supervisión. Entonces, ¿qué tipo de escalas vamos a utilizar para medir el dolor, para medir las pérdidas de bienestar? ¿Con qué frecuencia la vamos a aplicar? No, no es lo mismo si yo voy a inducir un cáncer en un ratón para probar un tratamiento en donde tengo que medir entonces el dolor y la pérdida de bienestar de una manera muy intensiva, o si simplemente voy a realizar algún tipo de biopsia cutánea, le voy a quitar un pedacito de piel muy pequeñito para ver el potencial de un tratamiento de células madre, para ver si cicatriza más rápido o no. Seguramente eso es un daño menor y los animales los puedo revisar todos los días y darles analgésicos, antibióticos y demás, pero si estoy induciendo un cáncer, pues tendré que revisarlos varias veces al día y tener una serie de considerandos importantes para darme cuenta cuando los animales puedan tener pérdidas de bienestar importantes, ¿no? Entonces, todo esto estará relacionado con eso, qué tanto o qué tan invasivo puede ser un procedimiento, una investigación, y cómo voy a asegurarme de que los animales tengan el menor daño posible, cómo vamos a mitigar ese daño cuando es evidente que va a ocurrir. Y bueno, entonces todo esto que vimos acá es todo lo que se debe incluir en los protocolos de investigación, es lo que presentan los investigadores y es lo que revisan los miembros de los comités de ética, ¿no? Recuerden que esto debe estar tal vez escrito, que es difícil, y presentado y discutido de tal forma que todas las personas que pertenecen al comité y que van a revisar esto lo entiendan, ¿no? No debería estar tan técnicamente definido porque no se va a entender fácilmente y cuando, sobre todo cuando se discute y se presenta por los miembros que se deleguen en el comité, por ejemplo, pues se debe manejar un lenguaje adecuado. Es bien importante esto para que las discusiones sean más consensuadas. Una vez se ha discutido eso, pues si el proyecto es adecuado se puede avalar, se rechaza o se devuelve para que sea corregido. Normalmente cuando se presentan los proyectos por primera vez el concepto es devuelto para correcciones, quiere decir que a este proyecto le falta todo esto, trabájelo y vuelve y me lo manda.
Y una vez se trabajan todas las cosas en donde haya dudas, en donde haya preocupaciones, en donde se deban detallar más aspectos o componentes, pues se da el aval. Yo no conozco todavía, por lo menos en los comités a los cuales pertenezco, el de la Javeriana, por ejemplo, en donde se presenta un proyecto y se ha avalado a la primera, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden refinar, que se pueden mejorar o que se deben explicar mejor, ¿vale? Pero cuando todo esto pasa y el protocolo finalmente es avalado, pues estos son los caminos todavía que tiene que recorrer el SICUAL relacionados a eso, ¿no? A todo lo vinculado a la aprobación y al seguimiento y control de los proyectos de investigación. Lo primero es que deberían haber mecanismos de solicitud de modificaciones, ¿no? La ciencia es algo dinámico, ¿no? Puede ser que yo esté trabajando en rotavirus, en vacunas para rotavirus de bebés, y empecé a hacer mi investigación y salió un artículo nuevo en donde hacen esto y yo me di cuenta que esto puede ser muy valioso en mi investigación. La idea es que yo debería poder implementar eso en mi investigación y el comité debería ayudarme a que yo pueda implementar eso, si es algo lógico, ¿no? Entonces yo debo poder manifestar eso, inquietud al comité y el comité pues debería tener mecanismos para revisar eso y para responderme rápidamente si es viable o no, porque eso puede mejorar la calidad de una investigación. Sin lugar a dudas, el comité debe tener mecanismos de monitoreos post-aval, de monitoreos luego de la aprobación, cómo se van a hacer las inspecciones, qué se va a inspeccionar y quiénes van a ser las personas encargadas de eso. Eso debe estar muy bien definido. Obviamente, dependiendo de la invasividad de un proyecto, pues los monitoreos pueden ser más o menos frecuentes, pero se deben hacer en la totalidad de los casos. Y allí, pues, evaluaríamos si hay verificación de incumplimiento. Entonces, en consecuencia, se deben tener mecanismos si hay incumplimiento. Si se hace un monitoreo y se da cuenta el comité de que los investigadores tenían 50 ratones aprobados y están utilizando 70, ¿eso será grave o no será grave? El comité tiene que tener eso claro. Si eso pasa, ¿qué van a hacer? ¿Van a suspender la investigación o cuáles son los mecanismos definidos que tienen en caso de que se presenten incumplimientos? Ten en cuenta que todo esto debe estar previamente construido en documentos en los comités para que cuando pasen las cosas pues sepan cómo van a actuar. Uno de los problemas que tenemos en los comités de Colombia es ese, que todo este tipo de detalles de función no está tan definido en los comités de ética animal y es algo que se debe trabajar de una manera importante. Y asimismo, lo que discutíamos, deben haber formas en que las personas puedan manifestar sus preocupaciones, preferencialmente de forma anónima. Por ejemplo, en nuestra universidad esto está disponible en varios sitios, en varios monitores de la universidad sale esto. Entonces, cualquier persona que pasa por allí puede leer este y saber, ¿no? Ah, bueno, si pasa algo con un animal, yo ya sé que puedo hacer algo. Esto sale en la página de internet, es visible en todas las áreas de los centros de investigación o de los laboratorios en donde se utilizan animales en la universidad. Y bueno, lo importante es que esto pues se lleve a la comunidad universitaria para que todas las personas lo conozcan y sepan que pueden ejercer este tipo de mecanismos en caso de que lo consideren necesario. Bueno, ya finalizando, entonces veíamos que todo esto pues será lo de avalar y hacerle seguimiento a los proyectos de investigación, que va a ser una función muy importante, pero también vemos que la inspección de las instalaciones y los componentes del programa pues es la segunda gran función que tienen los comités de ética o los ICUDA. En Colombia, la ley nos dice que los comités de ética animal deben hacer 4 inspecciones al año de las instalaciones en donde se utilizan los animales de investigación. Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. Los comités, por lo menos en Colombia, tienen que diseñar cómo van a hacer eso cuando establecen su cronograma anual de actividades, ¿no? Cuando se hace la inspección de instalaciones, pues recuerden que se deben revisar todos los protocolos, las prácticas de ambiente, de alojamiento y de manejo. Si tenemos aquí ratoncitos, por ejemplo, esos son ratas, ¿no? Pero si tuviéramos acá o bueno, si tenemos acá ratas de laboratorio alojadas, entonces el comité tendrá que revisar, bueno, cómo se asegura que la temperatura, que la humedad, que la intensidad de luz y de sonido que reciben los animales es adecuada, cómo se le está suministrando el alimento a los animales, cómo usted asegura que el agua tiene buena calidad, cómo se asegura el laboratorio de que no se incumplen las densidades de alojamiento, cuántas ratitas caben acá, cuánto yo puedo alojar allí para que no haya pérdidas de bienestar, cómo se manejan las interacciones sociales, si se presentan agresiones y muchas más cosas son las que debe revisar un comité de ética para asegurarse de que eso está funcionando adecuadamente. Recuerden que hay un principio ético de los que veíamos en la sesión anterior, de los principios de Buchan y de Gracia,
que nos habla de que se deben controlar las fuentes de daño no asociadas a los proyectos de investigación. Solamente se debe inducir el daño necesario a los animales y todas las otras fuentes de daño se deben controlar. Hay un principio ético que nos obliga a eso. Si yo tengo acá 5 ratas alojadas, les estoy induciendo daño porque tienen una baja densidad de alojamiento, seguramente van a luchar por las fuentes de alimento, por ejemplo, y eso es algo que no se debe hacer. Es un principio ético, inclusive de bienestar animal, que yo estoy incumpliendo y los comités de ética pues deben poder revisar esto y asegurarse de que el bioterio funcione de una manera adecuada. Asimismo, pues en esta inspección se revisará los componentes de atención veterinaria, cómo está funcionando el veterinario que se encarga del cuidado médico y en general del bienestar de los animales alojados en la institución, los componentes de bioseguridad y de salud en el trabajo y los componentes de formación. Si se dan cuenta, pues son los componentes del programa que discutíamos anteriormente, ¿no? Entonces acá pues vemos algunos ejemplos de nuestro bioterio que revisa el SICUA, el Comité de Ética, cómo funcionan las salas de cirugía, cómo funcionan todos los sistemas y los equipos para lavar, desinfectar y esterilizar las jaulas de alojamiento de los animales, cómo se asegura uno de que está realizando una anestesia adecuada en los ratones, cómo eso se verifica, cómo revisamos las condiciones de alojamiento, cómo revisamos los equipos para evaluar el comportamiento de los animales, si estos son adecuados o no, y bueno, muchas y muchas cosas, ¿no? Realizar una inspección del programa de instalaciones, pues es una labor que depende pues, del tamaño de los bioterios, pero si se dan cuenta es una función muy importante que requiere tiempo por parte de los miembros del comité. Finalmente, pues para los comités de ética animal o los ICUAS será muy relevante entender que estamos hablando de una responsabilidad compartida, ¿no? Donde todos los actores que utilizan o que se relacionan con el empleo de los animales en la ciencia tienen un papel en esta responsabilidad. Por eso es una responsabilidad compartida. Conocer a profundidad todos los aspectos del cuidado y uso de los animales es importante, es imperativo para poder asumir esa responsabilidad. En consecuencia, todos los actores de la institución deben entender lo que es el programa de cuidado y uso de animales y deben estar entrenados, por lo menos en las bases generales del programa, para poder asumir esa responsabilidad y esta responsabilidad, entenderla, interiorizarla y asumirla, es la forma en que le mostramos a la sociedad que hacemos los mayores esfuerzos para emplear a los animales dentro de un marco ético y un marco bienestarista, ¿no? Con buenos y altos estándares, ¿no? No solamente nos preocupamos de diseñar adecuadamente investigaciones que contesten preguntas de investigación y que generen un beneficio social, sino nos preocupamos en cómo estamos utilizando los animales, fomentando su bienestar, fomentando la expresión de los comportamientos y demás para que esto funcione de una manera complementaria. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Ahí finalizaríamos. No sé si tienen preguntas o comentarios finales. Profesor Manuel, muchas gracias por este interesante recorrido, muy ilustrativo en torno a los distintos ámbitos de atención, de fundamentación y de funciones que tienen los comités de ética en investigación y bienestar con animales. No sé si los participantes en estos minuticos que nos faltan tienen alguna pregunta. Podrían hacerla por el chat o tomar el profesor Jorge. ¿Tiene la mano levantada, doctor Manuel? De acuerdo. Buenas noches. No, es para agradecerles por esta charla. Realmente para mí ha sido bastante informativa. De hecho, pues yo asumí el comité de ética de la universidad hace ya casi 3 meses, pero no ha estado funcional porque no tenemos todos los integrantes. No ha sido fácil, en especial con el integrante de la Sociedad Protectora de Animales. Ha sido un poquito más complejo por experiencias previas que han tenido con otros comités dentro de la universidad y demás. Y me gusta mucho lo que dijiste ahorita, por ejemplo, de que la revisión o el seguimiento a los protocolos que están en ejecución y verificación de que se está cumpliendo con lo que se propuso y que no se está haciendo de otra manera. Me gustó mucho porque hubo una compañera que cuando se hizo la remodelación o la reforma de la resolución de creación y constitución del comité, dijo, pero ¿por qué tantas horas? ¿Por qué 110 horas para 4 reuniones al año? Y yo, es que son simplemente 4 reuniones. Nos toca, de acuerdo a la ley, hacer al menos 4 visitas al año y eso es tiempo que hay que gastar. Además, quien está en el comité tiene que escribir el informe de lo que evaluó el comité, porque como 3 de los integrantes son por fuera de la universidad, yo no puedo decir. El único de ahí que para mí, desde mi óptica, va a trabajar ad honorem es el de los protectores de animales. Los demás, el ICA le deberá dedicar dentro de su espacio-tiempo, que le tendrá que pagar, y
la Corporación Autónoma Regional igual tendrá que darle tiempo, que se lo tendrá que remunerar, porque se lo descarga de sus labores. Los demás, el de las sociedades protectoras, pues ese sí es más ad honorem. Ellos no van a ser quienes se sienten a escribir, el comité decidió esto y debe mejorar esto, eso nos toca a nosotros, claro, los que estamos vinculados con la universidad. O sea que no es un simple trabajo de 4 reuniones al año. Entonces me pareció muy chévere esa parte porque yo sé que se nos viene mucha tarea, ya finalmente tenemos los integrantes, pero no hemos podido cuadrar la reunión de bienvenida y de conocernos porque justo en este momento estamos en vacaciones en la universidad. Entonces se quedó para después de mediados de agosto que podamos hacer al fin la primera reunión y empezar a trabajar con este comité, porque pues venía otro anterior, pero de las personas que estaban no nos contestaron correos, entonces pues decidimos volver a integrar uno nuevo. Y me parece muy chévere porque pues describiste creo que absolutamente todo lo que significa estar en un CICUAL y te lo agradezco mucho. Creo que para todos los que estamos en el es de muchísima utilidad esta presentación del día de hoy. Muchas gracias. Con gusto, profe Jorge. Cualquier cosa que te pueda colaborar, con gusto. Ahí ¿Tú nos dejaste el correo por ahí la vez pasada o algo? No recuerdo. O si igual no, lo voy a colocar aquí, en el chat. Sí. Gracias, muy amable. Y si se le olvida copiarlo, Jorge, me lo solicita al correo y yo se lo envío con los datos del profesor. Ah, perfecto. Muchas gracias. Vale. Camila tiene la manito levantada, Manuel. Adelante. ¿Listo? ¿Se me escucha ahí? Sí, señora. Listo, súper. No, pues inicialmente agradecerte. Creo que el espacio ha sido muy enriquecedor. El otro espacio en el cual participaste también vi cómo estuve presente, vi como el video y estuvo también pues muy chévere. Entonces yo tengo como una pregunta respecto de lo que dices y respecto, digamos, de algo que estoy pensando alrededor del concepto del trauma, porque, digamos, tú hablabas como de refinamiento y digamos que como de mejorar los espacios, también había como otros participantes que mencionaban esto, como de potenciar el bienestar un poco animal durante el tiempo de los experimentos, ¿no? Pero entonces yo me preguntaba qué pasa después o cuál es, digamos, el papel del comité respecto de esto. ¿Por qué lo digo? Porque como tú mismo lo mencionaste, pues los animales son seres supremamente sociales, digamos, han convivido, digamos, en un entorno previo, ¿no? Entonces hay como una especie de pensamiento discreto que creemos que simplemente los sacamos, ¿no? Los ubicamos, digamos, en otro lugar, digamos, les generamos como otro nuevo entorno. Y yo me pregunto qué pasa después, ¿no? Y cuál es la función del comité, y por eso inicié como con la idea del trauma, ¿no? Porque esta idea de trauma, digamos que yo sé que en términos psicológicos, pues suena un poco fuerte para atribuírselo a los animales, pero pensemos que si un ser humano es sacado de su entorno, es desadaptado, digamos, forzosamente, ¿qué pasa después cuando nuevamente, pues el animal, una de las conferencistas decía es que todos los animales van a morir? Al final de los experimentos parece que todos mueren, ¿no? Entonces eso me parecía a mí muy cruel, porque pensar que todos tienen que morir precisamente porque, digamos, no sabemos después qué hacer con ellos, me parece supremamente violento. Entonces yo pensaba esa idea del comité respecto de qué pasaría si pensamos que estos animales salen con trauma y cuál es el papel de su reinserción, digamos, también en el ambiente natural posterior al experimento y no simplemente matarlos, pensando que obviamente van a haber muchas transformaciones que ellos van a experimentar por todo, digamos, su sentido social, su sentido cognitivo, su sentido emocional, ¿no? Son simplemente objetos que cambiamos de lugar y que reacomodamos cada vez. Entonces, esa idea del trauma y también del papel del comité, ¿qué pasa después cuando ya se terminó la investigación, cuando ya se publicó, cuando ya, digamos, los animales se vuelven, entre comillas, inservibles o algo así? Esa sería como mi acotación y también la pregunta como para contextualizarnos un poco. Muchas gracias, Camila, por tu intervención. Sí, pues mira, es que depende del alcance de la investigación, o sea, el alcance dentro de lo que entendemos como animales de investigación, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de animales de investigación, estamos hablando de animales de laboratorio tradicionales, roedores y conejos, pero ese no es el único. También incluimos allí a los animales silvestres y a los animales de granja, y también no solamente cuando se utilizan como modelos de investigación, sino también en docencia y enseñanza. Yo sí soy muy enfático en eso porque si una facultad de veterinaria utiliza vacas para que los estudiantes aprendan, eso pasa por comités de ética en todo el mundo. En Colombia no, pero esperamos que en algún momento eso pase. Entonces, lo que tú dices es muy válido en muchos de estos escenarios. Normalmente los animales de laboratorio tradicionales
cuando se terminan las investigaciones se realiza la eutanasia porque en la mayoría de las investigaciones se necesitan tomar, o sea, esto hay una justificación, no es que se maten y ya, sino que tú necesitas tomar los tejidos y tomar muestras de sangre importantes para poder analizar toda esa información y poder tener un resultado más robusto que te genere un mayor avance en el conocimiento, que puedas contestar tu pregunta mejor. Entonces, a un ratón le puede sacar muy poquita sangre durante la ejecución del proyecto, pero al final le puede sacar más, entonces por eso es necesaria la muerte de los animales. No obstante, ahí no pasa en Colombia, pero en otros países hay muchos bioterios que manejan programas de adopción de los animales, ¿no? Entonces, las investigaciones no son muy invasivas y al final los conejos o las ratas se pueden dar en programas de adopción haciendo alianzas con sociedades de adopción animalistas. Y los ICUAs, pues allí juegan, o los comités de ética juegan un papel importante, asegurándose de que el programa de adopción funcione de una manera adecuada. Por ejemplo, si se hace un estudio en psicología o en neurociencias, donde solamente vas a observar el comportamiento de los animales y no les vas a interferir mayor cosa, entonces son animales que pueden ser dados en programas de adopción y allí entonces tendría que evaluarse a nivel comportamental qué tan impactante ha sido la experiencia para los animales, para ver si ese comportamiento nuevamente se puede mejorar, ¿no? Si hay algún tipo de trauma, como tú lo mencionas, en los animales, si hay una experiencia aversiva que ha afectado significativamente el bienestar de los animales, pues hay alternativas comportamentales que se pueden implementar, como pasa con otras especies animales o inclusive como pasan con las personas. Y esto pues se puede analizar desde la posición de un comité de ética, pero no es como lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? En muchos de los usos de los animales se someten a cirugías o se hacen cosas que son invasivas en los mismos, entonces puede ser que el daño físico, no tanto emocional, sino el daño físico sea importante y por eso la eutanasia pues puede ser la mejor toma de decisiones éticas en este tipo de sentidos. Sin embargo, cuando estamos hablando de investigaciones, por ejemplo, con animales silvestres, en donde tú capturas animales para tomarles muestras, para hacerles cosas y después los liberas nuevamente a la naturaleza, pues tienes que asegurarte de que la experiencia en los animales sea lo mínimo invasiva, ¿no? Yo capturo, hay un proyecto, acá trabajan mucho, en Colombia de hecho trabajan más con animales silvestres que de laboratorio, es más por la biodiversidad que tenemos. Entonces uno tiene que analizar cómo se hace la captura del murciélago, por ejemplo, cómo yo puedo rápidamente inducir una anestesia, por ejemplo, para que la experiencia no sea tan aversiva, para que no haya lesiones físicas en el manejo, y cómo hago todo muy rápidamente para que después yo pueda liberar a los animales y la experiencia pues sea, o si va a colocar un dispositivo de rastreo o lo que sea la menor posible. Y asimismo, pues puede pasar con los animales que se utilizan en las granjas, en las facultades de veterinaria, los animales de granja que se utilizan para prácticas de docencia o enseñanza, o inclusive en lo que hace la gente que trabaja con estas especies en investigación, ¿no? Lo importante siempre es evaluar qué es lo mejor para el animal, dependiendo de la situación a la cual haya sido sometido. Date cuenta que en algunas ocasiones lo más ético puede ser practicar la eutanasia, porque ya sea el daño físico o emocional puede ser muy severo, pero no es lo único que podemos hacer, ¿no? En biomédicas, pues sí estamos muy acostumbrados a hacer eutanasia, pero bueno, tendríamos que ir más allá y ver en qué casos no hacemos la eutanasia y podemos ver algunas de las alternativas que te acabo de mencionar. Lo importante siempre pues va a ser evaluar el comportamiento, ¿no? Tenemos que aprender a hacer eso, ver cómo evaluamos el comportamiento de los animales y ver cómo podemos mejorar las condiciones si es que tienen algún tipo de daño emocional que podamos tratar. Listo, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Camila, por su intervención. Ya para cerrar algo y que nos quede a modo de conclusión en este interesante ejercicio de acercarnos al funcionamiento, a los desafíos que tiene la investigación con animales, algo pues, que señala mucho en términos de los miembros del comité, la mayoría son miembros de algún comité, todos hacen parte de comités que revisan proyectos de investigación con animales, sino de investigación disciplinar. Por un lado son los tiempos. Manuel señalaba al comienzo, a veces pareciera que es un trabajo, aun cuando sean pocas sesiones, por las actividades de seguimiento, de acompañamiento, de revisar eventos adversos, de poder ir sistematizando los protocolos y todas las funciones que tiene el comité. Uno pensaría que es un tiempo casi completo, es decir, que es como dedicación exclusiva, pero en las instituciones de educación superior o quienes tienen estos comités en operación, no los tiempos son los más adecuados. Entonces, por un lado, la pregunta de cómo conversa
el comité de investigación con el comité de ética de la investigación animal, es decir, en términos de los roles que tiene cada uno de ellos y cuántos proyectos puede medianamente un comité evaluar dependiendo el tamaño del comité y el tamaño de la institución. Porque no solo es la aprobación, sino las actividades de seguimiento, acompañamiento, supervisión, sino también lo que queda posteriormente, es decir, digamos, los cierres de los proyectos, algunos se van mucho más tiempo, entonces son actividades que se prolongan a años siguientes, ¿cierto? Entonces, que son bastante importantes. Y otro es el tema de las pólizas, si hay algún tipo de pólizas o los comités de investigación con animal solo tienen pólizas para los investigadores o para las personas del laboratorio, o del lugar, o también hay otro tipo de pólizas que se exijan en un comité de ética de investigación animal. No, los comités de ética animal no suelen manejar pólizas, eso no es como una práctica frecuente en esto. Se manejan más pólizas cuando se establecen más los contratos de la institución. Por ejemplo, si el bioterio o el laboratorio le presta servicios a un tercero para ejecutar una investigación, ahí se manejan más las pólizas, pero el comité no tiene un papel allí en ello. Esa sería como la primera. La segunda es que sí, como mencionas, entonces hay comités de ética generales que manejan las instituciones y el comité de ética animal es otro comité diferente y tienen funciones muy diferentes. Las comités de ética animal van más vinculadas a lo que yo les acabo de mencionar. En consideración a ello, pues se necesita una carga de tiempo importante, sobre todo para algunos actores, como puede ser el presidente o el secretario del comité. Y depende obviamente del tamaño de la institución y de la cantidad de proyectos de investigación que tenga la institución. No lo mismo un comité de ética de un laboratorio pequeño de una facultad en donde trabajen solamente en ciencias odontológicas y hagan 2 o 3 proyectos al año, o un comité como el de la Javeriana, en donde se abordan todos los proyectos que se hacen con animales silvestres, con animales de laboratorio y con animales de granja, donde se pueden revisar 30 proyectos al año, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se necesita una carga de tiempo importante. Seguramente el presidente del comité necesitará 20 horas por lo menos de su carga laboral de la semana para poder abordar un comité tan grande. Entonces, tendría que verse cuál es el presidente o la persona idónea para poder ejecutar ese rol y que tenga la disponibilidad para poderlo hacer. En ese sentido, hay profesores que tienen una alta carga de clases, pero hay otros que tienen más una vinculación de investigadores, en donde sí pueden tener tal vez una carga de tiempo tan importante si el tamaño del comité lo amerita. Y hay un rol muy importante que será la persona que ocupa el papel de la secretaría del comité, que finalmente es el que hace la mayoría del trabajo de escribir las actas, los documentos y demás. Acá hay una veterinaria que trabaja conmigo que es la secretaria, hace la secretaría del comité y también pues tiene casi 20 horas a la semana, o tal vez un poco menos, pero por allí. Depende del momento del año, no es que hay momentos de mayor o menor carga, pero tiene un tiempo importante para poder dedicarse al comité. Eso es posible si la institución reconoce el programa de cuidado y uso de animales y entonces, como sabe que eso tiene que hacerse, pues da todas las herramientas para que esto pueda funcionar, ¿no? Debe haber un reconocimiento de este tipo de sistemas desde la rectoría de una universidad para que eso se desarrolle. Si eso no es así, si se trabaja más desde una facultad, pero no hay un compromiso institucional, pues va a ser mucho más difícil. Ahora, siendo realistas, pues los otros profesores que conforman el comité seguramente van a tener 3 o 4, creo que aquí tienen, creo que es 4 horas a la semana, como todos los profesores que conforman el comité para ello. En ese sentido, pues se tiene que ver cómo funciona el comité para que esas personas puedan en esas horas pues realizar las labores. Y otra cosa que tienen los comités, este tipo de comités que funcionan bajo programas, es una persona encargada de aseguramiento de calidad, ¿no? Esto es como si estuviéramos manejando un sistema ISO o de BPL, buenas prácticas de laboratorio, en donde hay alguien de calidad. Esa persona de calidad, pues será la que coordina todas las inspecciones de instalaciones, por ejemplo, la que le facilita todo el trabajo para que los miembros solo vayan, hagan la inspección, pero no tengan que hacer después documentos y demás, porque la de calidad es la que hace eso. Entonces, acá por lo menos, pues tenemos esa figura que también aporta bastante. Pero entonces depende, porque como te digo, hay laboratorios o hay instituciones muy pequeñitas que realizan muy pocos proyectos y entonces, pues con una menor carga de asignación de horas, pues pueden funcionar bastante bien. Depende del tamaño de la institución. No sé si contesté todas tus preguntas o se me quedó alguna por ahí. No, no, señor, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por haber hecho el cierre de esta última conferencia del Con gusto. diplomado
en ética de la investigación bioética e integridad científica, agradecerle a los participantes, igual con unos estudiantes todavía seguimos en el plan de estudios, entonces muchas gracias a los estudiantes por haber aceptado la invitación del Instituto Nacional de Investigación con este espacio de formación y los esperamos quienes quieran asistir a las conferencias de la Corte número 10, entonces también están invitados. Muchas gracias, Jorge, y que todos tengan una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.